Hola a todos, mi nombre es Javier Cáceres y este es la tercera parte del tercer video de Aprendiendo a Programar con C Sharp. Entonces en esta última parte hay un código de ejemplo que pues hemos venido haciendo, que es el ejemplo del cajero automático. Ese ATM y es una aplicación de escritorio, entonces es una aplicación WinForms. Vamos a aplicar lo que acabamos de ver en este slide de colecciones y de arreglos y de listas. Entonces vamos a aplicarlo en nuestro ejemplo. Entonces si nos devolvemos al ejemplo, antes teníamos únicamente una ventana y la ventana pues más o menos solamente se podía escribir car number 1, 2, 3 y pin code 4, 5, 6 y eso era todo. No habían más credenciales, no habían más números y códigos de acceso. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a leer estos números desde un archivo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, entonces lo primero es, necesitamos definir cómo va a ser ese archivo, obviamente. Entonces le damos clic derecho y vamos a agregar aquí un nuevo elemento al proyecto y ese elemento se va a llamar un archivo de texto. Vamos a hacer un archivo plano, un archivo de texto. Entonces vamos a buscar aquí la opción text file, lo vamos a llamar algo así como base de datos, aunque sabemos que no es una base de datos como tal, es solo un archivo. Entonces este archivo va a tener la siguiente característica, va a tener los números de tarjeta primero, por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, luego va a tener un espacio y luego va a tener el código, el PIN, perdón, la contraseña. Entonces, por ejemplo, para esa la contraseña es 1212. Y así sucesivamente. Entonces vamos a hacer otro 987 654 321 y ese va a ser por el contrario 3464 y vamos a hacer solo 3. Ahí tenemos más números. Entonces ahí tenemos ese va a ser nuestro origen de los datos. Ahí están nuestros números de cuenta, están los pins y falta algo, es el balance inicial. ¿Cuál es el balance actual de cada uno? Entonces, por ejemplo, si alguien tiene 1200, ese es el balance inicial. Este señor por el contrario va a tener 500 y este señor por el contrario va a tener 700. Entonces, así, ese es el formato que vamos a tener. Listo, lo cerramos. ¿Qué es lo siguiente que hay que hacer? Pues tenemos que leerlo y tenemos que pasar esos datos que están en un archivo pues a estructuras, a memoria, a algo que podamos manejar como tal en el computador. Entonces parece buena idea tener una clase. Podríamos tener una clase que se llamara base de datos y en esa clase pues vamos a tener métodos, por ejemplo, de lectura del archivo. Entonces podríamos agregar una nueva clase a nuestro proyecto y esa nueva clase se podría llamar archivo base de datos. ¿Ok? Pues ahí tenemos nuestra clase y nuestra clase podría tener una función que se llamara leer, por ejemplo. En el momento le vamos a poner que es un void, que no devuelve nada y que se llama leer o cargar o list o read, cualquier cosa que ustedes consideren que tenga sentido dentro de su programa y que lo utilicen consistentemente. Es decir, si en una clase ponen list, no vayan a poner en otra leer. Eh, a mí yo preferiría llamarlo list, por ejemplo. Entonces, ¿cómo abrir un archivo? Mm, Esto no son cosas que tienen que saber de memoria. Pues nadie sabe, yo creo que nadie sabe esto de memoria, pero normalmente hay dos tipos de lectura. Ahí lo más bien, para abrir archivos y abrir diferentes recursos, eso se conoce como stream. Stream. Entonces esos streams, hay diferentes tipos de stream y justo hay un stream que es un text stream. Entonces podemos hacer un text stream. Si se dan cuenta, no lo reconoce como una palabra válida. Y es porque no es text stream, perdón, es text reader. Y
vemos que no lo reconoce como una palabra válida el text reader, pero al darle clic es porque me hace falta un using. Entonces using system.io y ahí salió. ¿Y cómo lo vamos a llamar? Pues lo podemos llamar algo así como obj.text o obj.file, por ejemplo. Un new. Y, y entonces, ¿cómo lo vamos a abrir? Entonces podemos utilizar un método de una clase que se llama file, que se llama openText y devuelve un stream reader. Como se pueden dar cuenta, esta es una clase abstracta, el text reader. Entonces no hay new, si le doy new no sale nada. Por eso utilizo este openText. Y uno de los parámetros es la ruta. Entonces yo para mirar qué ruta tiene este archivo simplemente le doy clic, miro en las propiedades y pues ahí está la ruta, ahí es donde está el archivo. Entonces simplemente le pasamos esto aquí como parámetro. La arroba al principio quiere decir ignore todos los backslash, porque pues si le quito la arroba él cree que los backslash, el compilador cree que los backslash son secuencias de escape, entonces lo ponen así. A algunas otras personas les gusta poner es doble backslash, pero es más fácil poner el arroba. Ok, una vez tienen ya el stream asignado al text reader, lo leen todo, lo pueden leer línea de línea o lo pueden leer todo. Entonces hay uno que se llama read to end, una función, y eso lee todo lo que hay en ese archivo y lo asigna en una sola y pues devuelve una sola cadena. Entonces ustedes pueden declarar una variable que se llama contenido. ¿Listo? Entonces todo ya está en contenido. Como ya terminamos de leer todo lo que se open, hay que close. Entonces tienen que decirle close, no se puede quedar eso abierto. Ahora, ¿qué hacemos con ese contenido? ¿Qué hay que hacer? Pues si notan lo que tenemos ahí, podríamos crear, si nos devolvemos, anteriormente nosotros teníamos algo que se llamaba balance, una clase que se llamaba balance. Nosotros podríamos mejorar esa clase y la podríamos llamar algo así como cuenta bancaria, por ejemplo, y en vez de solamente que guarde el balance podríamos asignar más cosas. Entonces en esa clase declaramos otra propiedad y esa propiedad se podría llamar algo así como número tarjeta, y pues las propiedades get y set auto implementadas, get, set. Y lo otro es el pin o ese código. Entonces así queda más chévere. Ojo, si es más eficiente renombrar los archivos haciendo clic derecho en este proyecto, porque así se cambia no solamente el nombre del archivo sino también el nombre de la clase y además todas las referencias que ustedes tengan que esté utilizando ese número. Entonces al final del día, ¿por qué hice eso? Porque nosotros lo que deberíamos devolver es una lista de cuentas bancarias. Después de abrir ese archivo deberíamos devolver es una lista de cuentas bancarias. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a convertir eso que hay acá, que es un txt, que son datos, lo vamos a cargar a memoria y vamos a crear objetos cuenta bancaria, objetos de la clase cuenta bancaria. Entonces, ¿cómo hago eso? Hombre, pues nosotros sabemos que hay diferentes separadores, entonces cada cuenta se separa con un salto de línea y cada dato dentro de la línea se separa con un espacio. Entonces lo primero que deberíamos hacer es deberíamos separar en líneas. Entonces, para separar en líneas, nosotros podríamos hacer lo siguiente. Entonces hay una función de las cadenas, de las clases cadena, el string es una cadena. Entonces hay una función que se llama split. Entonces se puede hacer split por diferentes formas, pero lo más curioso del split es que solamente se le puede pasar un carácter o un arreglo de caracteres.
Entonces, por ejemplo, o sea, si nosotros queremos separar por saltos de línea, un salto de línea está compuesto por dos caracteres, el backslash y la n. Entonces no podríamos utilizar este split así. Split quiere decir dividir una cadena en partes utilizando un carácter. Entonces yo toda esa cadena que es el archivo la quiero dividir utilizando el salto de línea, pero resulta que el salto de línea no es un carácter, son dos caracteres. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Pues una forma de hacerlo es simplemente reemplazando con otro carácter. Entonces yo puedo decir contenido es igual a contenido y hágame el favor y me reemplaza el salto de línea, que es un environment.newLine. Eso ahí dentro de esa constante está guardado. O sea, para saber que está guardado simplemente hagan clic derecho y vayan a la definición. Y aquí esto tiene guardado el backslash n. Entonces vamos a reemplazar todos los backslash n con un carácter que sepamos que no está ahí. Por ejemplo, con el signo más, por ejemplo. Listo. Ahora quiere decir que ya no hay saltos de línea. O sea, en lugar de esta estructura, vamos a tener son más. Todo en una sola línea y separado con más. Vamos a tener algo así por el estilo. Ya con eso podemos dividir en líneas. Entonces ahora sí procedemos a dividir con líneas. Para dividir con líneas lo único que tenemos que hacer es utilizar este split, y este split espera un char de separators, o sea, eso es un vector de char, y un vector de char simplemente se declara así con el más. Listo, eso ya me va a partir esto en diferentes líneas. Entonces podemos declarar un vector que se llame líneas y ahí ya tengo todo separadito en líneas. Ahora tengo las líneas y ¿qué hago? Pues teniendo las líneas, ahora tengo que separar, dentro de cada línea tengo que separar los datos, la cuenta, el pin, el balance. ¿Cómo hago? Pues hago exactamente lo mismo. Entonces necesito un ciclo para recorrer las líneas que tengo. Entonces la forma más rápida de recorrer, o la forma más, digamos, hay diferentes formas de hacer un ciclo. El más básico es con un for. Entonces ustedes podrían empezar en 0 hasta la cantidad de líneas que existan, y esa cantidad de líneas que existan está en la propiedad len de la clase string. Entonces ahí está, y voy haciendo i++. Listo, ahí está mi ciclo. Entonces ya estoy en línea a línea, y con esto y líneas en el subíndice y ya estoy en una de esas líneas. Listo, ya estoy en una de esas líneas. Ahora, ¿qué hago? Pues lo siguiente es ya dividir por el espacio. Entonces vamos a aclarar que una variable temporal que se va a llamar línea es una sola línea, y pues la vamos a inicializar en null. Pues si quieren no la inicialicen en nada, y vamos a guardar en esa línea lo que dividamos utilizando el separador espacio. Sabemos que la información en cada línea está separada por un espacio. Entonces, ¿qué tenemos ahora? En esa línea en particular ya tenemos aquí los datos separados. Ya, entonces ya con eso podemos crear nuestros objetos. Entonces aquí arribita tenemos una lista de cuentas bancarias. En este caso utilizamos la lista porque no sabemos cuántos elementos vayan a existir, y esa es una propiedad de las listas, que es una colección dinámica de elementos del mismo tipo y puede ser de diferente tamaño. Entonces la podemos llamar cuentas igual a new cuenta bancaria, y aquí eventualmente voy a utilizar una sola cuenta bancaria. Entonces cuenta bancaria la puedo llamar obj cuenta igual a new, y la voy a agregar en la lista cuentas.add obj cuenta. Ahí quedó, listo. Ya estoy creando un objeto cada vez que haya en una línea. Ahora voy a poner las propiedades en esto. Entonces, para poner las propiedades, sabemos que el número de tarjeta está en la posición 1. O sea, una vez yo divida por espacios, lo primero que me va a quedar, si nos devolvemos a nuestro archivo, lo primero que está es el número al dividir por espacios. Lo segundo es el pin y lo tercero es el balance. Entonces lo primero quiere decir en la posición 0 es el número, lo segundo
es el pin, eso está en la posición 1, y lo tercero, que es la posición 2, porque recuerden que es basado en 0, 0, 1, 2, es el balance. Pero el balance, aquí está el tema de siempre. Es un double, pero se está leyendo como un string. Entonces convert.toDouble, y ya con eso. En el video anterior comentaba que hay muchas formas de hacer este cast, esta conversión. Ahí utilizamos una básica. Ahora, ¿qué más hacemos? Devolverlo. Entonces, ¿cómo lo devolvemos? Con un return. Return cuentas. Entonces, listo. Con esta función estamos cargando la lista de cuentas que están en ese archivo. Nuestro archivo tiene una estructura muy básica, pero que trata de imitar una base de datos. Tiene filas y tiene columnas. Las filas están separadas con saltos de línea y las columnas están separadas con espacios. Con esa información fue que nosotros cargamos en memoria eso. Bien, ahora, ¿para qué tenemos esto? Pues para que cuando hagan clic, cuando hagan clic, nosotros podamos buscar basado en el número de cuenta y en el PIN. Entonces, vamos a hacerlo primero con listas para ver la diferencia. Entonces, con listas, primero, este ejemplo inicial está basado con listas. Entonces, ¿cómo hago para utilizar una función de la clase archivo base de datos? Pues tengo que declarar un objeto de la clase archivo base de datos. Entonces, ¿cómo declaro eso? Lo podría declarar aquí, lo podría llamar archivo en el manejador del evento aceptar igual a new, ¿cierto? ¿Cuál es el problema con eso? Que cada vez que hagan clic voy a abrir otra vez el archivo. Y eso no es eficiente, yo debería abrirlo solamente una vez. Entonces no lo pongo ahí, lo pongo por fuera, aquí al ladito de cuenta bancaria, y pues lo volvemos privado como para reforzar la seguridad. Y además, como tenemos un constructor y aquí estamos inicializando una cuenta, debería estar aquí. Entonces lo declaramos aquí como dentro de la clase, pero lo inicializamos en el constructor, y pues ya no es necesario tener una cuenta ahí quemada con el dato 1000, porque todo lo vamos a leer de un archivo. Entonces vamos a inicializar lector de archivo, vamos a llamarlo así, lector del archivo. Listo, ya tenemos el lector del archivo, y lo siguiente que deberíamos hacer cuando inicia el programa es cargar todos nuestros datos. Entonces está la función list, la utilizamos y pues devuelve algo. Como devuelve algo, tenemos que guardar ese algo que está devolviendo en algún lado. Esto es como un bolsillo, es una variable, recibo la variable en la mano, tengo que guardarla en alguna parte. Entonces la guardo ahora tengo una lista de cuentas bancarias, se va a llamar cuentas, también empieza en null acá, y en el constructor vamos a guardar todo lo que me devuelva el list, o sea, todo lo que está en el archivo, o sea, este código. Seguramente vamos a querer depurar esta parte, porque no sabemos si hay problemas en el código que escribí, entonces agrego ahí un breakpoint. Eso en el constructor del formulario. Cuando inicia el formulario se carga esto. Ahora, en la función de aceptar, que es la que busca específicamente, y antes buscaba únicamente un 2, 3, 4, 5, 6, ahora lo que va a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar un método, una función o un procedimiento, tiene muchos nombres el método o esa función, que se llama find first. Perdón, que se llama find. Entonces, necesitamos encontrar algo. Entonces, ese algo es una sentencia, un predicado, perdón, así se llama. Suena un poco complicado, pero es simplemente una condición. Entonces nuestra condición es que el número de tarjeta sea igual a
lo que escribieron, que es str car number. Y lo que devuelve lo vamos a guardar acá, cuenta bancaria obj cuenta. Entonces ya no vamos a tener aquí quemado en código hardcoded, ya no vamos a tener aquí esto igual a 1, 2, 3, igual a 4, 5, 6, sino que está de esta forma. Búsqueme todo lo que el número de la tarjeta sea igual al número de la tarjeta y el pin sea igual a el pin. Aquí ya estoy buscando de los datos que cargué en memoria de la base de datos. Ahora la pregunta debería ser, si esto es algo, o sea, si esto es diferente de null, es porque encontró algo. Bien, ya todo lo demás es lo mismo. Entonces yo debería pasar por referencia ya no obj balance porque ya no existe, sino obj cuenta. Y pues cuando esto se termine de ejecutar, yo debería volverlo a cargar, escribirlo en el archivo. Eso es lo que debería hacer. En este momento no lo vamos a hacer, todavía no vamos a actualizar el archivo, hasta ahora vamos a probar que sirva. Entonces empezamos a probar el código que hemos escrito. Ahí se detuvo en la parte de leer el archivo. Entonces entramos acá, vamos a ir línea por línea. Entonces ahí obj, pasamos el cursor encima de obj file y pues vemos que ahí hay algo, parece que ahí hay algo. Aquí este es el ejemplo, la línea que podría dar error, read to end. Vemos que contenido todavía es null. Entonces pasamos a la siguiente línea, miramos contenido y sí señor, ahí están todas las lineecitas cargadas. Entonces cerramos lo que abrimos, todo lo que abrimos hay que cerrarlo y luego empezamos a reemplazar. Vamos a poner esto en una ventana aquí para ir mirando qué va pasando. Ups, perdón. Entonces ahí, ahí se ve claramente el backslash r, backslash n, los saltos de línea. Ahora cuando yo lo visualizo con un editor de texto como este, no lo muestra, sino que hace como tal el salto de línea. Pero aquí en la cadena sí veo los backslash n, backslash r. En este replace veo que ya se fueron y ahora solamente tenemos el signo más. Luego en la siguiente línea veo que me quedó, vemos que líneas solamente dividió una línea y eso es un error porque debió haber encontrado varias, no solamente uno. Entonces vamos a parar, ahí hay un error, ahí debió separar por dos líneas, no por una sola línea. Ok. Volvemos a probar. Pues ahora sí hay tres líneas. Ahora, ¿qué fue lo que cambió? Que ahí estaba haciendo algo mal. Estaba utilizando una cadena. O sea, está utilizando creo que doble comillas. Y está utilizando realmente un solo carácter. Pero aquí lo que quiero es un vector de caracteres. Entonces por eso lo declaré de esta forma. New char. Estas llaves cuadradas que significan que es un vector y entre paréntesis los datos. Ahora vamos línea a línea. Entonces dividimos en espacios. Ahí están los espacios. Ahí tenemos en la posición 0 un número, en la posición 1 un pin y en la posición 3 un balance. Y ya pues simplemente es pasar de un vector que tiene tres cadenas a darle un sentido, un significado, que es una cuenta. Entonces miramos nuestro obj cuenta. Ella está MON 1200, número de tarjeta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, PIN 1212. Y ahí ya empezamos a agregar. Cuentas tiene 0, cuentas tiene 1, saltamos hasta el final. Y pues cuentas al final ya tiene tres elementos, tres cuentas bancarias. Entonces tenemos una lista de tres cuentas bancarias y esos datos se están viniendo de un archivo. Acceder a una base de datos es con algunas diferencias, pero el concepto es el mismo.
algo que hay que tener en cuenta que está en el video anterior, en el video 1 y en el 2, perdón, en la parte 1 y 2 de esta serie, de este tercer video, es que estas variables tienen alcance de bloque. O sea, este obj_cuenta solamente existe entre estas llaves, ya no existe por fuera. Entonces cada vez que estoy haciendo una iteración en el ciclo, crea uno nuevo. Y cuando se termina el ciclo, el anterior ya no está. O sea, se agrega al vector, perdón, se arregla la lista, pero ya no está como tal. Por eso es que yo puedo seguir utilizando el mismo nombre, voy creando nuevos objetos. Todos se llaman igual, uno OBJ cuentas, pero son diferentes. Bien, luego venimos acá. Esto aquí va a volver unas cuentas, entonces ya quedaron ahí cargadas. Vamos a poner otro breakpoint en el find, que esa es la otra función en donde podría fallar. Me está preguntando por algo. Vamos primero a poner un dato inválido 1 y 1 a ver qué pasa. Entonces ahí OBJ cuenta es null, porque no hay un 1, 1. Pongamos uno que sabemos que existe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y el pin creo que es 12, 12. Le vamos a aceptar. Otra vez paro ahí. F10, OBJ cuenta es diferente de null. Y ya de ahí para allá es exactamente lo mismo y ya sabemos que funciona. Check balance, me va a decir cuál es el balance. Check balance tengo 1200. Entonces si retiro 250 me van a quedar 950. Sí, de ahí para allá es exactamente lo mismo. Lo único que cambiamos en este momento es la forma como se cargan los datos desde un archivo. ¿Qué quedaría faltando para que funcionara totalmente basados en un archivo? Que una vez se cierren las ventanas, pues debería volver a actualizar el archivo. Con eso no se pierde la información y la próxima vez que yo corra el programa, ejecute el programa, pues vamos a tener los datos de la última vez. No van a empezar otra vez con los valores de cero. Entonces lo único que quedaría faltando es actualizar este archivo otra vez. Que como pueden suponer o como pueden indagar es más o menos los pasos al revés. Entonces en vez de leer un string y volver de leer un string y devolver un arreglo, es lo contrario, es leer un arreglo y convertirlo en un string, o sea, recibir objetos y volverlos cadenas. Antes era una cadena y la volvíamos objetos, ahora tenemos unos objetos y los vamos a volver unas cadenas. Entonces, si quisiéramos, podríamos hacer una clase que se llamara guardar. No devuelve nada porque pues guardar no devuelve nada, pero sí recibe algo. Acabé de decir que debería recibir una lista de cuentas bancarias y se llama cuentas. Entonces, al final de este señor deberíamos, cuando se termina de hacer esto, se debería, después que se muestra la ventana, deberíamos de decir db.save y deberíamos actualizar la lista completa. Ahora, ¿por qué no actualizar solamente ese objeto? Porque yo no sé el objeto qué posición tiene, o sea, en qué línea está. No sé exactamente esa cuenta en qué línea está. Entonces me tengo que cogerlos todos y volverlos a escribir. Y para pasarlos todos, entonces tengo que pasar cuentas. Entonces con algo como esto, ya lo debería guardar. Pero si vuelvo a hacer clic, va a utilizar los que están cargados, que son cuentas, o sea, sí va a funcionar. Lo único que necesito es actualizar en memoria esa lista cuentas con ese objeto en particular que cambié. Entonces aquí preguntamos si cuentas, obtenemos el índice de ese objeto, o sea, cuentas.indexOf, dígame el índice de este que cambié, dígame el índice. Se puede hacer aquí o se puede hacer inclusive antes de llamar a la ventana. Entonces dígame el índice, guardo ese índice
índice, o lo pueden llamar index como quieran, y cuando se devuelva tengo que volverlo a actualizar en la lista. Entonces cuentas en el subíndice, en el índice, perdón, index, ese no es un buen número, deberíamos llamarlo de forma diferente, podríamos llamarlo K. Entonces índice en K es igual a obj cuenta. Con eso estoy actualizando lo que pasé por referencia a las ventanas hijas, lo estoy actualizando otra vez en mi array, en mi lista en memoria, y luego tengo que guardarlo en el archivo cada vez que se inicia cada vez que se termina una transacción, por así decirlo. Entonces les dije hace un momento que era el proceso contrario. Entonces el proceso contrario quiere decir hacer un loop, ir pegando el número de cuenta del PIN y el balance separado por espacios, y a su vez todos separados por salto de línea. Entonces, ¿cómo se hace eso? Aquí utilizamos un for. En esta ocasión podríamos utilizar un for each. Entonces, por cada cuenta, y esta es una variable que solamente va a existir en este bloque, por cada obj cuenta que existen cuentas, voy a hacer lo siguiente. Entonces necesito guardar en un string la información de la línea. Entonces la información de la línea sabemos que es el número de la tarjeta más espacios en blanco más el PIN más espacio en blanco el balance más salto de línea. Entonces el salto de línea sabemos que es environment.newline. Tenemos la línea. Ahora, ¿qué hago con esa línea? Pues la tengo que agregar a otras líneas. Entonces declaro una variable que se llama líneas y empiezo con una cadena vacía y la vamos a concatenar. Entonces líneas más igual línea. Y al final, así como hay un file open text, no estoy seguro, pero debería haber un file write, y tenemos que pasar otra vez el path y el contenido. Entonces el path no me lo sé en este momento, voy a poner comillas vacías, pero el contenido sí sabemos que es líneas, y con esta línea estamos guardando en el archivo. Entonces aquí estamos en un buen ejemplo, y es si yo en el list necesito el path y en el save necesito el path, y sabemos que hay variables con alcance de bloque solamente existen dentro de las llaves de ese if o de ese ciclo, como esa línea solamente existe ahí, o como este obj cuenta solamente existe en ese bloque for, y también hay variables que tienen alcance del método, como por ejemplo obj_file, existe en todo este método, pero hay unas variables que tienen más alcance, que son las propiedades de la clase. Así como cuenta bancaria tiene una propiedad que se llama balance, pues archivo de DB también puede tener una propiedad, y esa propiedad se puede llamar path. Empezamos en 0 y entonces aquí vemos que es como una función natural del constructor. El path debería recibirse en un constructor porque es ese tipo de cosas que no van a cambiar. Entonces yo digo path igual a new path, ya con eso lo estoy utilizando, entonces lo utilizo acá en esta función y lo utilizo acá, y ahora lo único que tengo es que pasarlo en el constructor. Entonces le doy clic derecho, Final References, para ver desde dónde se está utilizando. Creo que se está utilizando desde el constructor del formulario principal, que está aquí. Recuerden que un constructor es una función que tiene el mismo nombre de la clase, que no devuelve nada y que es generalmente público. Entonces este es el lugar para pasarle el dato. Volvemos a probar nuestro ejemplo y pues ya sabemos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 existe, y que el pin es 1212, perdón, no 1221, 1212. Le damos a aceptar, revisamos el balance, es 1200, volvemos a retirar 250, retiramos, cerramos, eh, cerramos, volvemos a ejecutarlo
Normalmente, ahí tenemos un error en la función leer. Eso es porque tal vez en la escritura que hicimos del archivo le cambiamos algo. Entonces miramos y claro que le cambiamos algo, mandamos un salto de línea adicional. Es este salto de línea adicional que hay después del 700 y se pueden dar cuenta que dice 950, o sea, así lo actualizó. Lo único que tenemos que prevenir es eso. Entonces al final de este ciclo tenemos que borrarle uno, ¿okay? Porque cada vez que está en este for each agrega número de tarjeta, pin, amount y salto de línea. Número de tarjeta, pin, amount y salto de línea. Entonces el último queda con un salto de línea adicional. Entonces, ¿cómo lo eliminamos? Hay una función muy útil que es cuando se está haciendo split. Y cuando se está haciendo split hay una sobrecarga. Una sobrecarga, recuerden que sobrecarga es el método, pero tiene un parámetro más. Entonces hay una sobrecarga del método split que recibe una enumeración que se llama string split options. Entonces si ustedes le dan coma y control barra espaciadora, miren que hay una miembro de esa enumeración que se llama remove empty entries. Entonces este señor me va a hacer el favor de quitarme los espacios que no me sirven, o ese espacio que se me fue de más. Entonces volvemos aquí, aceptar, check balance, ahí está el 950. Podemos retirar 177, withdraw, check balance, 773. Cerramos el programa, apagamos el computador, nos vamos, volvemos y la información no se perdió. ¿Por qué? Porque está en un archivo. Antes estaba solamente en memoria, pero ahora está en un archivo. Revisamos el balance y ahí está 773. Entonces, en este ejemplo acabamos de actualizar nuestro ejemplo del ATM con todo lo anterior. Entonces tiene arreglos, tiene listas, hay algo nuevo que leer de un archivo, tiene clases, tiene variables, tiene métodos. Muchas gracias, hasta el próximo video.